Feliz Sábado. Feliz sábado. It's a joy to be with you all. Es un gozo para mí poder estar con ustedes todos. Obviously, we have very mixed feelings. Por supuesto que tenemos sentimientos muy mezclados, encontrados, ¿no es cierto? It's such a joy to finally meet some of you, La verdad que es un gozo poder encontrarnos con algunos de ustedes por primera vez and that gives me great joy. y eso me da mucha alegría. And obviously, Satan is not happy with us, Y obviamente Satanás no está contento con nosotros and the things that are happening y las cosas que están sucediendo here in South America. aquí en Sudamérica. And it was a difficult night Fue una noche difícil. as we think of our brother Nestor, Pensamos en nuestro hermano Néstor, who in many ways is my voice in South America, que en muchos sentidos fue mi voz aquí en Sudamérica, translating so many of my audiobooks haciendo mucho de mis libros, audiolibros and videos. y videos. At this moment, En este momento, Milushka, his wife, is traveling to the place where he died. Milushka ha viajado y está en el lugar donde su esposo, los restos de su esposo están, And she has to identify him. y ella lo tiene que identificar. And so I know we're all praying for her. Sé que todos estamos orando por ella. And I said to our father this morning, last night, Le dije a mi padre anoche, I don't understand why this is happening, no entiendo por qué está pasando esto, but I trust you know what is best. pero confío en que tú sabes qué es lo mejor. You know the end from the beginning. Tú conoces el fin desde el principio And I know we will see Nestor again. y sé que volveremos a ver a Néstor. It was a providence that we could fly together to Lima. La verdad que fue providencia de que podamos viajar juntos hasta Lima en el avión. As we stood together in the airport, Y cuando estábamos juntos ahí en el aeropuerto, he said to me, "You are my spiritual father." me dijo, tú sos mi padre espiritual. And I said, "You are my spiritual son." Y yo le dije, vos sos mi hijo espiritual. So it's hard to lose a son. Es difícil perder un hijo. So, but I'm thankful Pero estoy agradecido that last night que anoche we could share together pudimos compartir juntos before we received this news. antes de recibir estas noticias. And I was very blessed by all of you. La verdad que fui muy bendecido por todos ustedes, And particularly for some of you who are very new to the message. especialmente para algunos de ustedes que quizás son muy recientes en el mensaje. Just the look on your faces Tan solo ver sus rostros was ministry to me. era un ministerio para mí. It allowed me to relive my own excitement of coming to this Me message. permitió vivir nuevamente lo que fue toda la alegría para mí y la emoción de empezar a entender todas estas cosas. So thank you. Así que gracias. Thank you for opening your hearts. Gracias por abrir vuestros corazones. It's not easy, No es fácil, no es fácil. but as we said last night, Pero como dijimos anoche, our Father's thoughts are not our thoughts. los pensamientos de nuestro Padre no son nuestros pensamientos. It seems impossible that the message would come like this. Parece imposible de que el mensaje viniera de esta manera. But when we remember in the time of Jesus, Pero cuando recordamos los tiempos de Jesús, only a very small group tan solo un pequeño grupo who were willing to lose everything, que estaban dispuestos a perder todo. as Peter said, Como dijo Pedro, we left everything for you. dejamos todo por ti. Sadly, he also said, well, what will we receive? Lamentablemente le sigue diciendo, ¿y nosotros qué vamos a recibir? But we forgive him. Pero lo perdonamos. He hadn't quite understood identity wars at this point. Todavía no había llegado a entender bien guerras de identidad en ese momento. So, I was thinking of some texts this morning. Y estaba pensando en algunos textos esta mañana. We talked last night about the 144,000. Hablamos anoche sobre los 144.000.
and that by beholding we become changed. y de que contemplando somos transformados. And what is encouraging to me, Y lo que realmente me anima it says in Revelation 14, verse 13, es de que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, that those who die in the Lord from this point forward, que dice que aquellos que mueran en el Señor desde ese momento, that their works shall follow them. que sus obras continuarán. And as we understand from the Adventist pioneers, Y como nosotros lo entendemos por los pioneros adventistas, that Nestor will be raised in a special resurrection. Néstor será resucitado en la resurrección especial And he will go through the final conflict with us y que atravesará la última parte del gran conflicto con nosotros to overcome the beast and its image. para triunfar sobre la bestia y su imagen. So, amen. Amen. So we have this hope. Así que tenemos esta esperanza. We do not sorrow like others. Nosotros no nos entristecemos como el mundo o como los otros. We have this hope that burns within our hearts. Tenemos esta esperanza que arde en nuestros corazones. The hope of the second coming of La Jesus. esperanza de la segunda venida de Jesús. And as we think about everything that has happened, Y a medida que pensamos sobre todo lo que ha ocurrido, how do we respond to this? ¿cómo respondemos a esto? I said to Daniel last night, Le dije a Daniel anoche, you know, in situations like this, en situaciones como estas, there's part of me hay una parte de mí que dice, that says, Jesus, whatever it takes, Jesús, lo que sea necesario, we are going to fight. vamos a luchar. We're going to fight to the very end Vamos a luchar hasta el final, with every fiber of our being. con cada fibra de nuestro ser. You cut us down, but it is seed for the truth. Si caemos, será semilla para la verdad. And so we come to Romans chapter 8, Así que vamos ahí a Romanos capítulo 8 and we read from verse 31. y leemos desde el versículo 31. What shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Who shall lay anything to the charge of God's elect? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? It is God that justifies. Es Dios el que justifica. And what have we learned about justification? ¿Y qué es lo que nosotros hemos aprendido respecto de la justificación? The truth of God's justice. La verdad de la justicia de Dios. Who is he that condemns? ¿Quién es el que condenará? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, who is even at the right hand of God. el que además está a la diestra de Dios. Isn't that a comfort to us? ¿Y acaso no es esto un consuelo para nosotros? Our older brother is right beside our father, Nuestro hermano mayor está ahí al lado de nuestro Padre, who also makes intercession for us. el que también intercede por nosotros. And as we think about what happened in the last couple of days, Y a medida que pensamos en lo que ha sucedido en los últimos días and the loss of our brother Nestor, y la pérdida de nuestro hermano Néstor, and I was reminded recordé that the father and the son also grieve for the loss. de que el Padre y el Hijo también sufren por la muerte, por la pérdida. He was their son, Él era hijo de ellos and it is painful for them. y es doloroso para ellos. So they know how to comfort us Ellos saben cómo consolarnos in our loss. en nuestra pérdida. Who shall separate us from the love of God? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Shall tribulation, ¿Tribulación, or distress, or persecution, or famine, o angustia, o persecución, o hambre, or nakedness, or peril, or sword? o desnudez, o peligro, o espada? As it is written, Como está escrito, for thy sake we are killed all the day long. por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
And I understand that Paul is talking primarily of us being crucified with Christ. Y primariamente entiendo nosotros estando crucificados con Cristo, But that crucifixion in the Spirit pero esa crucifixión en el Espíritu leads us to the very point of laying down our lives. nos lleva justamente al punto de entregar nuestras vidas. We are accounted as sheep for the slaughter. Somos contados como ovejas de matadero. I remember 15 years ago Recuerdo hace 15 años atrás, when my wife and I were in the very beginning of this message, cuando mi esposa y yo estábamos al comienzo mismo de este mensaje, and there was very few. y había muy poquitos. As we were singing together just before, Estábamos cantando juntos, I was listening to all your voices, estaba escuchando todas las voces, and I was thinking in the beginning, y estaba pensando al principio, when there was no voices, cuando no había ninguna voz, and how God has opened a path for us. y cómo Dios fue abriendo caminos para nosotros, o abriéndonos un camino para nosotros. And I was sharing with a dear friend of mine Y estaba compartiendo con un querido amigo mío and his wife. y su esposa. They were looking after a health facility for the Standish brothers. Ellos estaban a cargo de administrar un centro de salud que era propiedad de los pastores que son hermanos de apellido Standish. And they were drinking in these truths, Y ellos estaban bebiendo estas verdades. and they were excited about what they were learning. Y estaban muy animados por lo que estaban aprendiendo. And then we received the news Y luego recibimos las noticias that this man's wife had passed away. de que la esposa de este señor había fallecido. And of course, we cried and cried. Por supuesto, nosotros lloramos y lloramos. We didn't understand why. No entendíamos por qué. And for this man, Y para este hombre, he lost all interest in the message, él perdió todo interés en el mensaje, which was very sad. lo cual fue muy triste. But it tells us Pero nos dice that Satan is very determined to stop people from coming into this truth. lo cual nos muestra parcialmente de que Satanás está muy interesado en detener a la gente a que ingrese o comprenda este mensaje. And he wants to discourage us. Y nos quiere desanimar. Today should have been a very different type of day. Hoy tendría que haber sido un día completamente diferente. We should not have been carrying this weight that we are carrying No, now. no deberíamos haber estado, no teníamos pensado llevar este peso sobre nosotros ahora. But I want to give this to Jesus Pero quiero darle ese peso a Jesús. because I want to rejoice with you all. Porque me quiero alegrar y estar gozoso con ustedes. I thank God for all of you. Les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amén. You are my consolation. Ustedes son mi consuelo. Amén. In the beginning, Al principio, when there was hardly anyone, cuando no había nadie, I'm saying to myself, pensaba, you must be crazy. debes estar loco. No one is interested in what you are saying. A nadie le interesa lo que estás diciendo. You've lost everything. Has perdido todo. You've lost your friends, Perdiste a tus amigos, your house, tu casa perdiste, your career. perdiste tu carrera. Oh, everything is gone. Todo desapareció, no está más. And for what? ¿Y para qué? My friends would ring me. Mis amigos me llamaban. Why are you doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? You had such a powerful ministry in the church. Tenías un ministerio tan poderoso dentro de la iglesia. Why are you throwing this away? ¿Por qué lo estás tirando, por la borda? Sí. For love Por amor of the Son of God. del Hijo de Dios. Only the truth sets you free. Es tan solo la verdad lo que te hace libre. What does it profit me if I have all things and I have not agape? ¿De qué me sirve tener todas las cosas si no tengo ágape? It profits me nothing. No me sirve para nada. And so, of course, we laid everything down. Así que, por supuesto, dejamos todo sobre el altar. And Jesus gave us the courage to keep going forward. Y Dios nos dio el ánimo para continuar.
And of course, it wasn't just father and son. Y por supuesto no era solamente el padre y el hijo. And then we become convicted about the festivals. Y después fuimos convencidos respecto de las fiestas. And then the character of God. Y después el carácter de Dios. When 11 years ago, when I came back from North America to Australia, Hace 11 años atrás, cuando regresaba de Norteamérica a Australia, my mother rang me mi mamá me llamó and she said, "Son, do we really have to do this? y mi mamá me llamó y me dijo, hijo, ¿tenemos que hacer esto en serio? We already lost most of our friends over the Son of God. Ya perdimos a la mayoría de nuestros amigos por el tema del Padre y el Hijo. And now you come back preaching about these festivals." Y ahora volvés predicando sobre estas fiestas. It's too much. Es demasiado. I said, I can only follow Jesus. Y le dije, tan solo puedo seguir a Jesús. And if he delighted in the festivals, Y si Él se deleitó y gozó en las fiestas, if he kept them, si las guardó, they must be good. tienen que ser buenas. Isn't he our example in all things? ¿Acaso no es Él nuestro ejemplo en todas las cosas? Amén. Maybe we have misunderstood. Tal vez no entendíamos o no entendimos algo. And that led us into a study of the covenants. Y eso nos llevó a estudiar los pactos. And what happened in 1888? Y lo que pasó en 1888. And I never expected to be keeping feasts. La verdad que nunca esperé que iba a estar guardando las fiestas. So, for 3 years, I couldn't say the word feast keeper. Por 3 años seguidos no pude decir guardador de fiestas. Oh, no, I'm not one of them. No, yo no soy uno de ellos. And Jesus says, Y Jesús dice, "Are you ashamed of me?" ¿tenés vergüenza de mí? Oh, I'm sorry, Lord. Perdón, Señor. I remember you saying I'm a feast receiver. Feast. See, Yes. I coined, I made up a term called feast receiver. Y acuñé un término que era receptor de la fiesta. Welcome. Bienvenidos. And so here we are today. Así que aquí estamos hoy juntos. I've heard wonderful reports of your tabernacles here in Colombia Escuché hermosos reportes de tabernáculos que tuvieron aquí en Colombia and the miracles that have happened. y los milagros que sucedieron. We had a wonderful time in Argentina, Tuvimos un tiempo maravilloso en Argentina. and the Spirit was poured out in great measure. El Espíritu fue derramado en gran medida. Amén. And we have the, what's the word? Vibration. Teníamos, ¿cuál será la palabra? We have, La vibración, la sintonía. Ellen White would say, the ring of truth. Elena G. de White diría la pulsación del sonido. No, la pulsación de la verdad. La pulsión de la verdad. Esa es la traducción correcta. La pulsión de la verdad. Those of us that have studied, Aquellos de ustedes que han estudiado, we can say, like the disciples, podemos decir como los discípulos, we have found the Messiah, hemos encontrado al Mesías. Amén. or he has found us. O mejor dicho, nos encontró el Mesías. We were the lost sheep. Nosotros éramos las ovejas perdidas. I didn't know I was lost. No sabía que estaba perdido. I was a minister of the third angel's message. Yo era un ministro del mensaje del tercer ángel. I sensed that something was wrong, Sentía que algo no estaba bien, but I didn't know what it was. pero no sabía lo que era. As a minister in the church, Como ministro en la iglesia, nearly always, casi siempre, 90% of the church 90% de la iglesia, were only there because they felt they had to be there. estaban ahí porque sentían la obligación, tenían que estar ahí. I called it fire insurance. Lo llamo el seguro contra incendios. You go to church Vas a la iglesia to pay your insurance para pagar tu seguro, so God doesn't burn you. así Dios no te quema.
Maybe 5-10% of the church were interested to study. Tal vez 5 o 10% estaba realmente interesado en conocer y estudiar. And we would study with them Y estudiábamos juntos. and share the message from Jones and Wagner. Y compartíamos los mensajes de Jones y Wagner. And they would get excited. Y ellos se emocionaban. And the beginnings of the gospel was beginning to be preached. Y el comienzo del Evangelio estaba comenzando a ser predicado. And then many people would start to get excited. Y después mucha gente comenzaría a animarse con esto. And then they would move me to another church. Y después me trasladaban a otra iglesia. Another minister would come in Así que otro ministro vendría and destroy everything we did. y destruía básicamente lo que hemos hecho. ¿Es alrededor de qué año fue? Which year was that about? 2005, 2005, 2006, 2006, 20 años. 20 years. 20 years ago. 20 años atrás. So Así que, this morning I want to pick up a little bit about what we talked about last night. me gustaría en esta mañana continuar un poco con lo que ya habíamos hablado anoche And to talk about the cross of Jesus. y hablar de la cruz de Cristo. Of course, we all understand the cross is the very center of our faith. Por supuesto, sabemos y entendemos que la cruz es el centro mismo de nuestra fe. As Paul said, I'm determined not to know anything among you save Christ and Him crucified. Como dice Pablo, me he determinado no conocer ninguna otra cosa sino a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. And in the book Great Controversy, Y en el libro El conflicto de los siglos, Ellen White says, Elena G. de White dice, page 652 in the English, en inglés, la página 652, the mystery of the cross explains all other mysteries. dice, el misterio de la cruz explica todos los otros misterios. The attributes of God that caused us fear and terror Y ella sigue diciendo, aquellos atributos de Dios que nos causaban miedo y terror, become beautiful and attractive. se transforman en hermosos y atractivos. And so we need to understand the cross. Así que necesitamos entender la cruz. Amén. I thought I understood the cross. Yo pensaba que entendía la cruz. I gave my heart to Jesus when I was 17. Le di mi corazón a Jesús cuando tenía 17. I saw Christ crucified on a cross. Vi a Jesús crucificado en una Amén. cruz. I saw He forgave my sins. Yo pude ver que Él perdonó mis pecados. I accepted Him as my Lo Savior. acepté como mi Salvador. And I felt such peace. Y sentí tanta paz. But this was only the beginning. Pero esto era tan solo el principio. He wanted me to understand what the cross really is. Y Él quería que yo entendiera lo que la cruz realmente es. And how do I know that the church that many of us has come from has rejected the 1888 message? ¿Y cómo puedo saber que la iglesia de la cual la mayoría de nosotros venimos ha rechazado el mensaje de 1888? It's because of what they teach about the cross. Es por lo que ellos enseñan respecto de la cruz. As Clifford Goldstein said, Como dice Clifford Goldstein, do you know Clifford Goldstein? ¿les suena ese nombre? He said, to put it simply, Él dice, para ponerlo en palabras simples, God killed Jesus instead of killing us. Dios mató a Jesús en lugar de matarnos a nosotros. Is that true? ¿Es eso verdad? God kills his own son? ¿Dios mató a su propio hijo? I'd never really thought about it. La verdad que nunca había pensado sobre eso. I just thought that justice demands the death of Jesus. Tan solo pensaba que la justicia demandaba que Cristo muriera. And like Martin Luther said Y como dijo Martín Lutero, about our atonement, respecto de nuestra expiación, he doesn't say the Father required it. Él no dice que el Padre requería, He said the law required it. Él dice la ley requería. And so in this sense, Así que en este sentido, in Christian thought, en el pensamiento cristiano, the law is greater than the Father himself. la ley es más grande que el Padre mismo. He's a little bit like Darius the Mede. Él es un poquito como Darío el Meda. When Daniel is sentenced to death, Cuando Daniel es sentenciado a muerte, he can't change it. él no puede cambiar la ley. He's captive to his own law. Darío está captivo a su propia ley. Even though he doesn't want it, A pesar de que él no quiere que suceda eso, he has to do it. lo tiene que hacer.
Is this the cross? ¿Es esta la cruz? But we don't need to be in any doubt about this. Pero no necesitamos tener ninguna duda respecto de esto. The Lord sent a most precious message through elders Wagner and Jones. El Señor mandó un mensaje muy preciosísimo a los pastores Jones y Wagner. And in that message was explained to us the true meaning of the cross. Y es en ese mensaje en donde se nos explicó el verdadero significado de la cruz. If you read the book Glad Tidings, Si ustedes leen el libro Las Buenas Nuevas en Gálatas, by Wagner, de Wagner, he speaks about Galatians chapter 3, él explica respecto de Gálatas capítulo 3 and he makes this statement y dice lo siguiente. where he says, "Oh, foolish Galatians, who has bewitched you? Cuando les dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha engañado? That you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth, crucified among you." Que dice que evidentemente ante vosotros, Cristo ya ha sido crucificado entre vosotros. And then Wagner says, Y luego Wagner dice lo siguiente. did Paul give an eloquent speech about the death of Christ 20 years earlier? ¿Acaso lo que hizo Pablo fue presentar ante ellos un sermón muy elocuente respecto de lo que había sucedido con Cristo 20 años antes? Was the cross of Christ set forth in words only? ¿Acaso fue establecida la cruz de Cristo solamente en palabras? And then Wagner begins to lay out the Bible's truth. Y luego Pablo comienza a desarrollar la verdad bíblica. 2 Corinthians Y nosotros leemos en 2 de Corintios, 4, capítulo 4, verse 10. versículo 10. I don't know if the Spanish gives the present tense. No sé si el español... Yes, it does. Perfecto. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. No, No. no. It says, perdón, y dice, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús. En inglés, muerte está conjugado en tiempo presente continuo, como que está muriendo ahora. En inglés está traducido como muriendo, el muriendo de Jesús. Dice siempre. Always. Claro, ahí está. Como dice, llevando el cuerpo siempre, Yeah, ese always, siempre hace referencia a la muerte y no a continua. Así es. Y no tanto al llevando. So the death of Christ, Así que la muerte de Cristo we cannot push it away 2,000 years from us. no la podemos alejar 2000 años atrás de nosotros. The death of Christ is right here. La muerte de Cristo está aquí mismo. We are at the foot of the cross right now. Nosotros estamos al pie de la cruz ahora mismo. Amén. It is as real now as it was 2,000 years Es ago. tan real ahora como fue hace 2000 años atrás. Because God's children, Porque los hijos de Dios, and as I said last night, como mencionaba anoche, we are not crucified like Christ. no es que estamos crucificados como Cristo fue, We are crucified with Christ. estamos crucificados con Cristo. Which means he is still crucified Lo cual significa que Él aún todavía está crucificado. today. Hoy. And this is the cross. Y esta es la cruz. As Ellen White says, Como dice el G. de White, daily Christ suffers the agonies of crucifixion. diariamente Cristo sufre las agonías de la crucifixión. Daily men and women are piercing him by the words that they speak. Día a día lo están hiriendo con las palabras que ellos hablan. And as we read last night, Y como leímos anoche, the sufferings of God and his Son los sufrimientos del Padre y el Hijo are manifested in the suffering of all of humanity. están manifiestos en el sufrimiento de toda la humanidad. Our Father feels all of our suffering. Nuestro Padre sufre todos nuestros sufrimientos. And I think I remember Y creo recordar, in the divine pattern of the cross, en el modelo divino de la cruz, this is how Carlos was begotten to the truth. así fue como Carlos nació en la verdad, Amén. o en esta verdad, In 2013-14? en el año 2014. 14. What? Passover. Passover, sí. En Pascua. The realization El tomar conciencia that Christ has suffered a cross experience que Cristo ha sufrido una experiencia de la cruz from the time that Satan rebelled in heaven. desde el momento en que Satanás se rebeló en el cielo.
And the greatest cross Y la cruz más grande that God and his Son will experience que el Padre y el Hijo experimentarán is at the end of the 1,000 years. es al final de los 1000 años. Why? ¿Por qué? He has to say goodbye to billions of his children. Tiene que decirle hasta luego, no hasta luego, sino chao, adiós, para siempre, a miles de millones de sus hijos. And try and understand this. Y trata de entender esto. When the lost are perishing Cuando los perdidos están muriendo and they are screaming in agony, y están gritando en agonía, they only have life because of Jesus. ellos tienen tan solo vida por Jesús. So all of their suffering, Así que todos sus sufrimientos, Christ and the Father will feel. el Padre y el Hijo sentirán. All of it. Todo. This is the greatest cross for them. Esta va a ser la cruz más grande para ellos. The cross 2,000 years ago La cruz hace 2000 años atrás is a revelation to our dull senses es una revelación para nuestros sentidos adormecidos of the pain that God has experienced from the inception of sin. del dolor que nuestro Padre ha sufrido desde el nacimiento o el surgimiento del pecado. And their greatest suffering comes at the very end. Y su sufrimiento más grande es al mismísimo final. Tengo una pregunta. ¿Es la razón por la que de pronto el Padre no quiere que nosotros veamos lo que va a suceder? Para que no experimentemos algo Could that be the reason why the Father doesn't want us to behold what's going to happen? What is going to happen? He takes us, his children, and he shields us. Él toma a sus hijos y nos protege y nos trae adentro de la ciudad, nos protege. Nos protege de ese sufrimiento tan profundo. Because it would be too much for us. Sería demasiado para nosotros. Sí. Only they can endure it. Solo ellos lo pueden soportar. Siempre los padres prefieren ellos mismos cuidar a los hijos. Always que parents no prefer sufran. to suffer To themselves. shield, yeah, Sí, see. los protegen, los que no sufran, aunque ellos sufran. Even siempre they might cuidas. suffer, they Eso es prefer. lo que ellos hacen todo el tiempo. Amen. Amén. And when we think about this kind of love, Y cuando nosotros pensamos sobre este tipo de amor, what does it do to your heart? ¿qué es lo que hace a tu corazón? The love of Christ compels us. El amor de Cristo nos constriñe, Gloria al Señor. It draws us with such power. nos acerca con tanto poder. And if I be lifted up, I will draw all men unto myself. Si yo fuere levantado, atraeré a todos los hombres Amén. a mí mismo. So this understanding of the cross, Así que este entendimiento de la cruz, how many places has this been preached? ¿en cuántos lugares esto ha sido predicado? Who knows about this? ¿Quién sabe acerca de esto? In the church, people are waiting for the Pope to make Sunday law. En la iglesia la gente está esperando que el Papa saque la ley dominical o imponga la ley dominical. And in that sense, the Pope becomes the savior Y solamente en ese sentido es como que el Papa viene a ser el Salvador. because he brings the second coming for us Porque Él es como que nos acelera y nos trae la segunda venida de Jesús para nosotros, por nosotros, by making a Sunday law. al hacer la ley dominical. But Jesus says, Pero Jesús dice, when this gospel of the kingdom is preached in all the world, cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, and Ellen White defines what this gospel is y Elena G. de White define lo que es este evangelio. in the book Education, En el libro La Educación, page 263, la página 263, where she explains about God feeling all of the suffering of humanity. donde ella explica todos los sufrimientos de la humanidad. And then she quotes this gospel of the kingdom. Y después ella dice, este evangelio del reino. Página. Página 238.2, allí dice, should I read it? Dice, si no nos diéramos cuenta, dice, nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar ni siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que mediante la cooperación con Él terminemos con esta escena de miseria. Y ahora ella dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces
vendrá el fin. Amén. Daniel, en el párrafo anterior habla de que diariamente Cristo sufre la agonía de la crucifixión, que no Ujú. comenzó ni terminó, el sufrimiento no comenzó ni terminó cuando se manifestó Así en el es. seno de la humanidad. I read the context, if you want. Sí. Leo un poco el contexto. Dice, los que piensan en el resultado, esto en relación al Papa, ¿no? Y la ley dominical. Ajá. Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen en relación consigo mismos y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecador causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que, desde su comienzo, produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, su juzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. That was written over 100 years ago. Eso fue escrito hace más de 100 años. Is this not proof that we are Laodicea? ¿Eso no es acaso una demostración de que somos de la Odisea? Why didn't we see this? ¿Por qué no lo veíamos? There's such beauty. Hay tanta belleza ahí. I say to Jesus, how do you love like this? Le digo a Jesús, pero ¿cómo amás así? It's so beautiful. Es tan hermoso. It's too big. It is. And so now, Así que ahora, with this understanding of the cross, con este entendimiento de la cruz, something begins to change in our human hearts. algo empieza a cambiar en nuestros corazones humanos. Up until this point, Hasta este momento, my most important thought mi pensamiento más importante was how I am going to be saved. era cómo yo me voy a salvar, cómo voy a ser salvo. I'm thinking about my salvation, Estoy pensando sobre mi salvación that I might have eternal life. para poder tener vida eterna. But with this understanding of the cross, Pero con este entendimiento de la cruz, my highest thought, mi pensamiento más elevado, Father, how can we end your suffering? Padre, ¿cómo podemos terminar con tu sufrimiento? Amén. You're my Father. Tú eres mi Padre, I love you. te amo, It hurts duele to think that you are suffering this much. de que tú estás sufriendo todo esto. It's tempting Es tentador to be like the Jewish leaders. ser como los líderes judíos. Come down from this cross. Desciende de esta cruz. This type of love is insulting to us. Este tipo de amor es insultante para nosotros. It makes us look so wicked. Nos hace ver tan malvados. Stop it. Baja de la cruz. And this is what happened in 1888. Y esto fue lo que pasó en 1888. The leaders of the church, Los líderes de la iglesia they said, come down from this cross. le dijeron, desciende de esta cruz. We do not accept this. No aceptamos esto. Amén. And we are the children of those who rejected. Y nosotros somos The los message. hijos de aquellos que rechazaron este mensaje. We have the consequences of this rejection. Tenemos sobre nosotros las consecuencias de este rechazo. I remember in 2017-18, Recuerdo en el 2017-2018, when I was thinking about this, cuando estaba pensando sobre esto, and I said, is this true, Jesus? le dije a Jesús, ¿es verdad esto? Every day you are going to Mount Calvary? ¿Todos los días vas al Monte Calvario? And I said, how can you do this? Y decía, ¿cómo puedes hacer esto? Because when I come to you on the Sabbath Porque cuando me acerco a ti en el sábado and I lay down in your arms y descanso en tus brazos and I feel your embrace, y siento tu abrazo, I can feel the peace that comes from your heart. puedo sentir la paz que proviene de tu corazón. How can you give me so much peace ¿Cómo tú puedes darme tanta paz when you are in such agony? cuando al mismo tiempo estás en tanta agonía? That is a mystery. Eso es un misterio.
That is something I cannot understand. Es algo que no puedo comprender. You give me such peace, Me das tanta paz and you're in agony. y estás en agonía. Sorry? It's huge. Oh, it's huge. Es muy grande. When you are suffering Cuando tú estás sufriendo because of somebody else's foolishness, por causa de la torpeza de otro, don't you have the temptation ¿no tenés acaso la tentación to tell them, de decirles, you are causing me a lot of pain. me estás causando un montón de dolor, You're stepping on my toes. me estás pisando los dedos del pie, It's hurting me. me está doliendo? Isn't that our nature? ¿No es esa acaso nuestra naturaleza? We have a saying in English. Tenemos una frase en inglés, I'm willing to suffer in silence. estoy dispuesto a sufrir en silencio, I just need you to know that I'm suffering in silence. tan solo necesito que sepas que estoy sufriendo en silencio. So I asked Jesus, Así que le pido a Jesús, is it really true you are suffering this much every day? ¿es verdad que estás sufriendo tanto cada día? And then I found that quote Y luego encontré esa cita by Ellen White. del linaje de White. Daily Christ is suffering the agonies of crucifixion. Diariamente Cristo sufre las agonías de la crucifixión. And I just wept. Y lloré. Said, why didn't I see this? ¿Por qué no vi esto antes? And I believe he said to me, Y creo que me dijo esto. this is why, Adrian, Por esta razón, Adrián, because I sent a message through Wagner and Jones yo mandé un mensaje a través de Jones y Wagner about the covenants. sobre los pactos. Because if you have a wrong understanding of the covenants, Porque si tenés un entendimiento incorrecto de los pactos, you do not have an everlasting gospel. no tenés un evangelio eterno. You have two gospels, Tenés dos evangelios. one for the Jews Uno para los judíos and one for us. y otro para nosotros. They were in the old covenant, Ellos estaban en el viejo pacto, we're in the new covenant. nosotros estamos en el nuevo. And this is what destroys Y eso es lo que destruye the cross. la cruz. The two covenants, Los dos pactos, as Christianity teaches así us, como la cristiandad nos enseña, is an ingenious way to limit the cross to 24 hours. es una forma muy ingeniosa de limitar la cruz a un periodo de 24 horas. It is the dividing line between the Jews and us. Es una línea divisoria, separatoria entre los judíos y nosotros. It is the payment that God required for our salvation. Es el pago que Dios requirió para nuestra salvación. But then, of course, Wagner tells us Pero por supuesto después Wagner nos dice, it is we who required the sacrifice and not fuimos God. nosotros los que requerimos el sacrificio, no Dios. And once this dividing line was removed, Y una vez que esta línea divisoria fue removida, I could look back into the Old Testament pude empezar a mirar hacia el Antiguo Testamento and I could see the cross, y empezar a ver allí la cruz, the sufferings of Jesus. los sufrimientos de Jesús. And we know this Y sabemos esto because Revelation chapter 11 porque Apocalipsis capítulo 11, verse 8. versículo 8, This is talking about the two witnesses. aquí está hablando sobre los dos testigos. So let's read this verse. Así que leamos este verso. Versículo 8, capítulo 11, Apocalipsis. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. When was Christ crucified in Sodom? ¿Cuándo fue Cristo crucificado en Sodoma? When was Christ crucified in Egypt? ¿Cuándo fue Cristo crucificado en Egipto? In the suffering of his children that died En el sufrimiento de sus hijos cuando murieron
when the fire came down from heaven Cuando cuando el fuego descendió del cielo and destroyed them all, y los destruyó a todos, Christ was crucified. Cristo fue crucificado. That's what it says here. Es lo que está diciendo el versículo. La Segunda Guerra Mundial fue crucificado. In the Second World War was crucified. See? Yo creo que en toda circunstancia, de manera independiente, individual, como consecuencia de nuestros actos, lo crucificamos. We, in our own decisions, we crucify him Por eso En todo momento. at all times. Mm. Y exclama mi sangre, mi sangre. And he pleads, my blood, my blood. He's referring to the Ellen G. White quote in early writings. Yes, my blood, my I blood. know. And what does this mean? ¿Y qué es lo que esto significa? Genesis 49. Génesis capítulo 49. Exactamente. Amén. This is a very good place to go in this direction. Esto es un muy buen lugar para ir ahora en esta dirección. Gracias. De nada. So let's read verse 10 and 11. Así que leamos el versículo 10 y 11. Dice de la siguiente manera: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. What did Christ wash his garments in? ¿En qué lavó Jesús sus vestiduras? The blood of grapes. En la sangre de la uva. When Jesus was having communion with the disciples, Cuando Jesús estaba teniendo la Santa Cena con los discípulos, what did he hold up as saying, this is the blood of the new covenant? ¿qué fue lo que él sostuvo en su mano en alto diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto? Amén. The grape juice. Era jugo de uva. And I remember Y recuerdo when I was doing the study on the amount of bread that comes at the time of the feasts. y estaba recordando cuando estaba haciendo el estudio de la cantidad de pan que se hace disponible en los tiempos de las festividades. And Carlos did some research on the wine. Y Carlos hizo una investigación respecto de el vino. And we've included that research in the book, The Bread from Heaven, Living Bread from Heaven. Incluimos esa investigación en el folleto Pan Vivo del Cielo, Pan de Vida del Cielo. And I'm giving you a summary Y les estoy dando simplemente un resumen that the wine is the blessing of the Father de que el vino es la bendición del Padre, that gives joy to the heart. que le da gozo al corazón, It gives us delight, nos da delicia and that we can know that we are the children of God. y de que nosotros podemos conocer de que somos hijos de Dios. And so we see that the wine Así que nosotros podemos ver que el vino was included with most of the sacrifices in the Old Testament. estaba incluido en la mayoría de los sacrificios en el Antiguo Testamento y se los cita como libación. So we see with nearly every sacrifice, Así que nosotros vemos que con casi todos los sacrificios there are two bloods that are offered. hay dos sangres que son ofrecidas. The blood of the lamb La sangre del cordero and the blood of the grape. y la sangre de la uva. One is for the old covenant, Una es el viejo pacto one is for the new covenant. y la otra es el nuevo pacto. Estaba cubierto. Siempre estaba cubierto. It was always there. It was always there. Estaba siempre ahí. Qué misericordia. What a mercy. God's mercy. En el momento de celebración de la cena del vino y el pan, de hecho, uno de los discípulos nos toma, que es el de perdición. Por eso él menciona en que todos los que me diste, menos el hijo de perdición, participa de ella y se queda en el antiguo pacto. Por eso él solamente celebra la Pascua, pero no celebra la cena. Él se va a hacer
veas lo que tienes que hacer. Y él no celebra la cena y Sí. no entra en el nuevo pacto. Yeah, she's saying that Judas, it's part of the Passover, but he leaves and he doesn't take part of the new covenant and he remains in the old covenant. See? And he sheds innocent blood. Y él derrama sangre inocente. He takes the other blood Él toma la otra sangre and murders the Son of God. y asesina al Hijo de Dios. De hecho, él se acentúa en el antiguo pacto, no lo recibe de ninguna manera. Yeah, he affirms himself in the old covenant. Mm. And so is going to happen in the near future. Y así también sucederá en el futuro cercano. The church again will choose Barabbas. La iglesia nuevamente elegirá a Barrabás. And of course, Barabbas means Son of God, Y por supuesto, Son of the Barrabás Father. significa hijo del Padre. Two sons of the Father. Así que tenemos dos hijos del Padre. Which will we choose? ¿A cuál elegiremos? And of course, we don't need to be in any doubt about what is the blood of Christ. Y nosotros, por supuesto, no necesitamos tener ninguna duda respecto de la sangre de Cristo. Because Wagner told us Porque Wagner ya nos dijo, it is his life. es su vida. And that comes to us through the Spirit. Y esa nos viene a través del Espíritu. And just think for a moment, Y tan solo piensa por un momento, even if it was possible, aun si fuera posible, if you could take Christ's actual physical blood si tú pudieras tomar la sangre física actual de Cristo and rub it all over your body, y apoyarla y desparramarla por todo tu cuerpo, would it cleanse you from sin? ¿te limpiaría eso de pecar? How would it stop you from sinning? ¿Cómo eso te frenaría de seguir pecando? But when the Spirit comes into you, Amén. Pero cuando el Espíritu viene en nosotros, it cleanses us of all sin. nos purifica de todo pecado. And this is the blood of Christ. Y esta es la sangre de Cristo. And why is it represented as blood? ¿Y por qué es representada por la vida? Perdón, ¿por qué es representada por la sangre? Have you ever gone into the house of somebody? En la sangre está la vida. Because the life is in the blood. See? Have you ever gone into the house of someone that really hates you? ¿Has entrado alguna vez en la casa de alguien que realmente te odia? Is it comfortable? ¿Es agradable? And constantly they are making comments. Y constantemente están tirando comentarios. It's like, Son como cuchilladas. and it's hard. Es difícil. Do you know how hard it is for the Spirit of Jesus to come into us? ¿Sabes tú cuán difícil le es al Espíritu de Dios venir a nuestros corazones? It pierces him. Lo lastima. Why? ¿Por qué? Because there is none who seek after a God. Porque no hay nadie que busque a Dios. Romans 3:10. Romanos 3:10. Not past tense, No en el tiempo pasado, present tense. tiempo presente. I don't mean to insult you, Y no quiero insultarlos, but none of you of yourselves are seeking after God. pero ninguno de ustedes mismos, están buscando a Dios. And neither am I Tampoco yo. or Daniel. O Daniel. Steps to Christ tells us El camino a Cristo. Christ is the source of every right impulse. El camino a Cristo nos dice, Cristo es la fuente de todo impulso correcto. The only reason that you desire to do good La única razón por la cual tú anhelas hacer bien is because Jesus influenced you to do it. es porque Cristo te está influyendo a hacerlo. So for Christ to come into you and me Así que para que Cristo pueda morar en ti y en mí, is very painful. es doloroso, muy doloroso. And this is why sacrifices are connected to the Sabbath and the feasts. Y es por esta razón que los sacrificios están conectados a los sábados y a las fiestas. Because the more he opens his heart to us, Así que, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque mientras más abre Él su corazón hacia nosotros, the more he shares how he feels with us, mientras más comparte Él cómo Él se siente para con nosotros, the more pain he suffers mayor sufrimiento Él tiene in coming in contact with our flesh. al venir en contacto con nuestra carne. So this is why at Tabernacles, Por eso en tabernáculos, Christ opens his heart the most fully to us. Cristo abre su corazón en la forma más abierta posible hacia nosotros. I will repeat the concept if that is okay. Yep. Lo que el pastor decía es, nosotros vemos en el servicio del santuario que en los días sábados y en los días de fiesta hay mayor sacrificio. ¿Y cuál es la razón de esta? Que si nosotros abrimos nuestro corazón más a alguien, nos hacemos más vulnerables.
Y eso es lo que Dios hace con nosotros en los días de fiesta y especialmente en la época de tabernáculos. Entonces, cuando Él más se acerca a nosotros y nos quiere bendecir con su presencia, más vulnerable se hace, y por eso están los servicios de sacrificios así establecidos en el santuario para enseñarnos eso. Y sabes que hay algo maravilloso, Daniel, yo lo analizaba hace 3 o 4 días, y es, siento tanto amor por nosotros que en la iniciación de la ceremonia, que es precisamente la Pascua, o el inicio del año de la Pascua, le permite al hombre que, aunque no haya estado dentro del tiempo determinado, le da la segunda oportunidad en el segundo mes. Yeah, it's interesting. She says that even if you're starting with your spiritual life and you're starting your year, even if you miss, God gives you another second chance and you can meet Him again on the second month. A fin de que se haga partícipe de And- ella. And the second time, we don't have to kill him. Y la segunda vez no necesitamos matarlo. Total. In the Passover, En la Pascua we kill him. Sí. lo matamos. And what's interesting about the Passover, Y lo que es interesante respecto de la Pascua, there is only physical blood. hay tan solo sangre física. There is no spiritual blood on the day of Passover. No hay sangre espiritual en la Pascua. There is no bread from heaven. No hay pan del cielo. What does that tell you? ¿Qué es lo que eso te dice? That the death of Christ De que la muerte de Cristo was to satisfy our justice. era para satisfacer nuestra justicia. Tremendo, ¿no? But at Tabernacles, Pero en tabernáculos, the greatest day of the whole year el día más grande de todo el año is the first day of Tabernacles. es el primer día de tabernáculos. Because on the 14th day, Porque en el día 14 our eyes were opened nuestros ojos fueron abiertos and we didn't kill him. y no lo matamos. And so on the 15th day, Así que en el día 15 we have a big party. tenemos una gran fiesta. Our eyes are opened Nuestros ojos están abiertos to see the truth. a ver la verdad. This is the gospel in the Old Testament. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. It's so beautiful Es hermoso when we see these things. cuando podemos ver estas cosas. I want to share a couple of more things, Me gustaría compartir con ustedes un par de cosas más and then we can have a break y después podemos tener un corte and sing y cantar and come back. y después retornar. But I've written about this in my latest book. Y escribí sobre esto en el último libro. Christ is a priest forever after the order of Melchizedek. Cristo es un sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Amén. 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 And what are the elements of this priesthood? ¿Y cuáles son los elementos de este sacerdocio? We are told in Genesis 14, Se nos dice en Génesis capítulo 14, verse 18. el versículo 18. Everything in this priesthood is in this verse. Todo lo que hace referencia a este sacerdocio está en este versículo. So let's read it. Así que leámoslo. Génesis capítulo 14 y leemos el versículo 18. Dice de la siguiente manera: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. I'll read 19. Y después dice el 19, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Which blood is described here? ¿Cuál es la sangre que está descrita aquí? Espiritual, vino. The wine. El vino. There's no sacrifice. No hay sacrificios. No animal died. No hay ningún animal que haya muerto. Only bread and wine Tan solo pan y vino and blessing. y la bendición. Amén. Amén. And what did Jesus do with his disciples on the night before he died? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos en la noche anterior a la que él murió? Pan y primero permite que ellos celebren el antiguo pacto y luego los introduce al nuevo a través del pan y el vino. First he lets them be part of the old covenant and then he introduces them in the new covenant. Yeah. Total. Bread and wine and blessing. Pan, vino y bendición. Amén. How is it possible that we could miss these things? ¿Cómo es posible que no hayamos visto estas cosas?
And we probably need to look at this Y probablemente necesitaremos mirar esto más, because the spirit of prophecy porque el espíritu de profecía tells us that God introduced the sacrificial system. nos dice de que Dios introdujo o dio el sistema de sacrificios. So I understood originally Originalmente yo entendí that if God introduces it, de que el hecho de que Dios los introdujera that God wants it, era de que Dios lo quería, which is evidence that he needed his son to die lo cual era evidencia de que él necesitaba que su hijo muriera to forgive us. para poder perdonarnos. But Pero there are several texts hay varios textos that tell us que nos dicen, this is not what's happening. esto no es lo que And- lo que está sucediendo. We have this in the books, Y eso está en los libros. but we'll just read Jeremiah 7:22. Pero tan solo leeremos Jeremías capítulo 7, Verse 22 and 23. versículo 22 y 23, que dice así: Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seráis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. I won't talk over them. So the first time I read this, Así que la primera vez que leí esto, and it says, I didn't command you about sacrifices. no te ordené respecto de sacrificios. My response, Mi respuesta fue: but you did. pero vos sí lo hiciste. I've read Exodus and Leviticus. Yo ya leí Éxodo y Levítico, You told them to make sacrifice. y vos le dijiste que lo hagan. But now you're saying you didn't. Pero ahora estás diciendo que no lo pediste. So that's another whole study. Así que ese es todo otro estudio, How God condescends to meet man where he is. en donde Dios condesciende a encontrar al hombre allí donde está. And of course, after the giving of the Ten Commandments, Y por supuesto, después de haber dado los 10 mandamientos, the people said, el pueblo dice: don't let God speak to us. que Dios no nos hable más, Let Moses speak to us, que Moisés nos hable, lest we die. a menos que muramos. They didn't want what God was saying. No querían escuchar lo que Dios decía. And so, this is one of many reasons Esta es una de muchas razones why God didn't want sacrifice. por las cuales Dios no quería sacrificios. Sacrifice and offering you have not desired, Sacrificios y ofrendas no has pedido, and burnt offering and sin offering you never required. y expiación y holocausto no has demandado. Sacrifices were the action for other religions in that It was pagan. Era pagano. Yeah, it came from paganism. okay, and that was the thing the people know. La gente sabía Well, eso. God originally gave the sacrifices Dios originalmente dio los sacrificios to Adam, a Adán, but quickly man perverted them pero rápidamente el hombre los pervirtió en su significado as to make them an appeasement to God's anger. y los transformó en una forma de apaciguar la ira de Dios. And in Egypt, Y en Egipto, Ellen White says el linaje de White dice, that the Israelites were influenced by Egyptian practices of sacrifice. el linaje de White dice que los israelitas habían sido influenciados por las prácticas de los sacrificios de los egipcios. So, Pero pasaron la cultura pagana. Yeah, they have received the pagan culture. yeah, they took the pagan understanding of this. Sí, tomaron el entendimiento pagano de esto. So, in short, Así que, en breve, o en Why- resumen, why did God institute the sacrificial system? ¿por qué Dios instituyó el sistema de sacrificios? When a doctor is treating a patient, Cuando un doctor está tratando a un paciente, he needs to explain to them the problem. necesita explicarles cuál es el problema. So then he can apply the solution. Así él puede aplicar el remedio. The sacrifice of the lamb El sacrificio del cordero shows us the problem, nos muestra el problema, that we are murderers of the Son of God. que nosotros somos asesinos del Hijo de Dios. The sacrificial system is diagnostic. El sistema de sacrificios es una herramienta de diagnóstico. It shows you the problem. Te muestra cuál es el problema. You can't apply the remedy
No podés aplicar el remedio until you know the problem. hasta que vos no conozcas cuál es el problema. And God is showing Adam, Y Dios le está mostrando a Adán, this is what you want to do to my son. esto es lo que tú le quieres hacer a mi hijo. O sea que el sacrificio es literal el sistema del espejo. She said, so the sacrifice is literal, it's like kind of mirror system. I That- don't quite understand. Yeah, me neither. No llegamos a entender bien la pregunta. El sacrificio nos muestra la condición en la que estamos, o sea, nos sirve de espejo el sacrificio. The sacrifice works as a mirror to us, it shows us what we are. See, it's a mirror. Sí, es un espejo, It's diagnostic. es diagnóstico. It shows us our Por eso el problem. altar del sacrificio era de bronce, porque te refleja también como... That's why it was made of bronze, because it reflects us. Como fue, Dani, ¿verdad? es la razón por la que el Señor le entrega a Pablo la carta en los Hebreos, donde le dice, mira que lo que está escrito antes, yo nunca lo pedí. That's why, is that what he says, Paul, in Hebrews 10, that he says, sacrifice and offering you did not require. Is that right? Yes. Dándole que esa no era la Reminding orden them que él había dado, that was not the order, the original desire of God. pero yo nunca la había visto en el Antiguo But I have Testamento. never seen it in the Old Testament. Tremendo. Psalm 40, verse 6 and 7. Salmos capítulo 40, versículos 6 y 7, ahí está. Paul is quoting from Psalms. Y de allí es donde Pablo cita en Hebreos capítulo 10. Ok. Dani, creo que no escucharon lo que dijo Carlos, que fue que por eso el altar de sacrificio era de bronce y con bronce eran los espejos. ¿Ves? Entonces eso era precisamente lo que quería mostrar nuestra Mm. posición. 46 al 10. Sí, pensé que lo habían escuchado, por eso no lo... Ok. But the sacrifices are first diagnostic, Pero los sacrificios son en primer lugar un diagnóstico, but they are also remedial pero también son remedio. because we cannot accept God's forgiveness Nosotros no podemos aceptar el perdón de Dios unless we see a sacrifice. a menos que veamos un sacrificio. So God comes to meet us where we are, Así que Dios viene a encontrarnos donde nosotros estamos, and it reminds me of a story. y esto me hace recordar a una historia. A man went to a doctor Un hombre fue a un doctor and he had a terrible stomach ache. y tenía un terrible dolor de estómago. And he said, I swallowed a reptile egg. Y le dice, me tragué el huevo de un reptil. There is a dragon inside of me. Hay un dragón adentro de mi panza. And if you don't do something, I'm going to die. Y si no haces algo voy a morir. And so the doctor could have said, don't be stupid. El doctor le podría haber dicho, no seas estúpido. You're fine. Estás bien. But the doctor understood. Pero el doctor entendió. So he gave him a mixture Así que le dio una mezcla and he drank it down. y lo tomó. And immediately the man, he threw up. Y inmediatamente el hombre vomitó. And while the man was looking away, Y mientras el hombre estaba mirando a otro lado, he dropped a small lizard into the vomit. agarró y tiró una pequeña lagartija ahí en el vómito. And he said, see, Y le dice, mira, you're free. estás libre. And the man, oh, hallelujah. Y el hombre, buenísimo. He helped him Le ayudó with his completely wrong understanding. con su entendimiento totalmente erróneo. And like this, Y en forma parecida, God has done this for us Dios ha hecho esto por nosotros, with our wrong understanding. con nuestro entendimiento incorrecto. He meets us where we are. Nos encuentra allí donde nosotros estamos. He could have simply said, Él podría simplemente haber dicho, no, you don't understand. no, vos no entendés. I'm not trying to kill you. No estoy tratando de I matarte. freely forgive you. Te perdono libremente. And we would say, we don't believe you. Y nosotros hubiésemos dicho, no te creo, You're lying. no estás mintiendo. We all know that justice demands death. Todos nosotros sabemos que la justicia demanda la muerte. So until we see it, Hasta que no lo veamos, we do not believe you. no te creemos. Hay una pregunta. Wow. Ya que la yo bastante. Why we can't understand the God love? ¿Por, Why we can't understand God's love? ¿Por qué no podemos entender el amor de Dios? Without sacrifices. Sin sacrificio. Without sacrifices, sí, sin sacrificios. Romans 8:7. Romanos capítulo 8, versículo 7. The carnal mind
La mente carnal is enmity against God. está en enemistad contra Dios. Notice, Y tomen nota, not at enmity. no está... Continúo. It's not something between us. No es algo entre nosotros. The human heart is enmity against God. Again, sorry. La mente carnal es enemistad. La mente carnal es enemistad. The human heart is desperately wicked. El corazón humano está Malvado. perdidamente malvado. We all have the mind of Satan. Todos tenemos la mente de Satanás. And Satan does not have any agape. Y Satanás no tiene ningún agape. He has rejected all forms of love. Él ha rechazado toda forma de amor. So we don't know what love is. Así que nosotros no sabemos lo que es el amor. And when we see love, Y cuando vemos amor, we feel threatened by it. nos sentimos amenazados por él. And we reject it. Y lo rechazamos. And so what we talked about the cross Así que lo que hablamos acerca de la cruz and the sufferings of God, y los sufrimientos de Dios, humanity had to find some way to pull this down. la humanidad tenía que de alguna manera encontrar la forma de tapar esto, de ponerlo abajo. And so the cross La cruz is exactly the same es exactamente lo mismo as when Moses came down from the mountain cuando Moisés descendió del monte and his face is shining with the glory of God. y su rostro estaba brillando con la gloria de Dios. And the people say, put a veil over your face. Y la Biblia dice que pusieron un velo delante de sus rostros. And so with the two covenants, Y así con los dos pactos, we say to the cross le decimos a la cruz and Jesus, put a veil over this cross. y le decimos a Jesús, poné un velo sobre esta cruz. It's too bright. Es demasiado brillante. We don't want this. No queremos esto. We want to be able to earn our way to heaven. Queremos encontrar una forma de ganar nuestro camino al cielo. What shall we do that we may work the works of God? ¿Qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Creer, Believe. creer en el Hijo. Simply believe on him whom God hath sent. Tan solo creer en aquel a quien Dios ha enviado. And so I've presented a number of points, Así que he podido presentar varios puntos, but there are many, many more pero hay muchos, muchos más that show to us que nos muestran the love of the Father. el amor del Padre. Amén. The question is, La pregunta es, how will we respond? ¿cómo responderemos? Will we be like the disciples? ¿Seremos como los discípulos? Jesus is walking to Calvary right now. Jesús está caminando al Calvario ahora mismo. Will we sleep with the disciples ¿Dormiremos con los discípulos while he's in agony and sweating drops of blood? mientras Él está en agonía y sudando gotas de sangre? Or will we walk with him ¿O caminaremos con Él and hold his hand y tomaremos su mano and encourage him y lo animamos in his suffering? en sus sufrimientos? This is the question. Esta es la pregunta. It's wonderful now we are talking about this theme. Es maravilloso de que ahora estamos hablando de estas cosas. Our hearts are touched, Nuestros corazones están conmovidos, but next week, pero la próxima semana, will you be thinking about the cross of Jesus? ¿estarás pensando sobre la cruz de Cristo? Will you be thinking about the agony of the Father? ¿Estarás pensando sobre la agonía del Padre? I asked Jesus, Le pregunto a Jesús, what do you want me to do? ¿qué querés que haga? He says, just spend a thoughtful hour with me. Y me dice, pasa una hora con tus pensamientos plenos en mí. Just the fact that we are thinking about him, Tan solo el hecho de que estamos pensando sobre Él we're thinking about his sufferings, y de que estamos pensando sobre sus sufrimientos, and our prayers begin to change. nuestras oraciones empiezan a cambiar. Rather than, oh, Father, please help me, En vez de, Padre, ayúdame, ayúdame, to, Father, please help Jesus. Padre, ayuda a Jesús. Help him to get through today. Ayúdalo a atravesar el día de hoy. Give him your spirit. Dale tu espíritu, Comfort him consuélalo, so that he can get through today's cross. así puede atravesar la cruz del día de hoy. We shift our emphasis Cambiamos el énfasis from self to Christ. del yo a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Let's have a prayer. Oremos. Dear Father, Querido Padre Celestial, we have no words no tenemos palabras
to express our gratitude. para poder expresar nuestra gratitud. You have opened to us the true cross, Nos has abierto la verdadera cruz and we don't even know what to say to you. y no sabemos ni siquiera qué decirte. But if you have led us to see this cross, Pero si nos has guiado hasta poder ver a esta cruz, you will help us to carry it, nos ayudarás a llevarla, to deny ourselves, a que nos neguemos a nosotros mismos. so that we no longer crucify Christ, Así no crucificamos más a Jesús, but we are crucified with him, sino que estamos crucificados con Él, and not allowing the flesh to manifest itself, e impidiéndole de esa manera a la carne manifestarse, that we may be raised with him. para que podamos ser levantados como Él. Bless my brothers and sisters. Bendice a mis hermanos y hermanas. I thank you for each one. Te doy gracias por cada uno de ellos. May these seeds of truth grow up in their hearts, Que puedan estas semillas de verdad crecer en sus corazones that their faces may shine like the stars of heaven. y que sus rostros puedan brillar como las estrellas del cielo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.